Muy bien, estamos de regreso aquí platicando de 35 años de Queen en Venezuela, en el Poliedro, mi estimado Carlos Medina, el Calo Medina. Cuéntanos, aparte de las correrías tremendas de Mercury, que son cotorrísimas, son muy divertidas, ¿no? Ya sabemos cómo es Mercury al respecto. O cómo era, porque ya él falleció, pero lo ponemos en tiempo presente por lo tremendo artista que dejó plasmado. ¿Cómo fue el ambiente? ¿Cómo se vivía en medios? Porque a diferencia de México, las coberturas realmente eran mínimas, pero allá era tremendo el asunto. ¿Y cómo lo vivió la gente? ¿Cómo queda en el imaginario social? ¿Cómo lo vivió Venezuela, Mira, Caracas? por un lado, yo a comienzos de los años 90 me dediqué a buscar muchos documentos hemerográficos de cuando Queen fue para Venezuela. Creo que la cobertura, si bien fue amplia, que estuvo, todos los periódicos, casi todos los periódicos cubrieron la visita de Queen a Venezuela, creo que los periodistas especializados en música o en espectáculo, ahora es que me estoy dando cuenta que me estás grabando, Carlos. Eso que antes estaba mirando abajo, ahora sí, No, perdón. no te preocupes. De hecho, como la calidad del sonido es muy buena, pero también queda aquí la charla, la plática entre amigos, que es algo que nos Sí, apasiona, ¿no? te comentaba que la cobertura fue buena, pero sí se puede leer por la forma de redactar de los periodistas. No eran periodistas especializados en la fuente de espectáculos. Entonces fue una cobertura como muy pasiva y muy objetiva, en decir, llegaron, se trajeron no sé cuántos toneladas de equipos, los conciertos van a ser así asados, pero realmente cuando suceden los conciertos, muchos periodistas se enfocan más en el lado que ya te decía antes, Sensacionalista, ¿no? sensacionalista. Hubo Amarillista. tantos heridos, hubo una nube de droga que cubrió todo el poliedro de Caracas, hubo tantos heridos como dije, y no precisaron en cuanto a la música, ni al set list, ni a la onda que tenía Queen en ese año. Creo que lo dejaron muy de lado. De hecho, hubo un periodista venezolano llamado Cheo Porte, que yo lo tenga en las páginas del infierno, porque se dedicó a decir puros desmadres de Queen y empezó a decir cosas como que Mercury era un tipo nazi, que lo que hacía en los conciertos era convocar a las marchas nazistas, porque cuando él levantaba el brazo, todo el público lo seguía. Bueno, yo sabía que Mercury había hecho declaraciones que realmente los fans eran, pues realmente lo seguían bastante, pero ya está muy descabellado eso, ¿no? Está muy descabellado. Y este señor, obviamente, era un periodista de la vieja guardia. Y me imagino que el efecto de We Will Rock You que hace en la gente, este, ¿cómo se llama? Esta acción de las manos, Claro. como que lo llevó a esa Bueno, exageración. hay que recordar, Tocayo, que en aquel entonces Queen era muy atacado por la prensa. Lo parco que era Freddie Mercury con la prensa era por lo Sí, mismo. y te iba también a platicar. Creo que Sudamérica realmente mordió el polvo, como fue la primera parte de la gira ese año, South American by the Dust. No estaba preparada. El primer país al llegar fue Argentina. Argentina tenía una dictadura muy férrea. Luego fue Venezuela, Brasil. Brasil, perdón. Y luego Venezuela en la segunda parte de esta gira llamada Gluttons for Punishment. Exacto. Y luego México. Creo que eran países que no estaban como muy preparados para lo que era Queen en el No, sentido de eso. definitivo. Y ellos también, eran un terreno, hay que entender la posición, digamos, personal, colectiva de la banda, al presentarse en un territorio donde nunca antes habían tocado y donde de cierta manera creo que nacieron como muchos miedos, ¿no? Por lo menos en Argentina, que tuvieron que visitar al señor, creo que era Videla. 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 En Venezuela lo que pasó a nivel político y social, que es que las 5 presentaciones se hicieron las primeras 3 y las 2 últimas no se hicieron porque un expresidente llamado Rómulo Betancourt, que fue el que llevó la democracia a Venezuela al principio de los años 60, falleció en Nueva York. Y entonces, al ser un presidente de mucha importancia, un expresidente de mucha importancia, cayó el luto nacional y la banda tuvo que, digamos, quedarse en un stand-by porque otras personas que también sufrieron lo mismo, y eso porque
investigué, fueron, perdón, Sí. la Fania y el cantante francés Charles Aznavour. Enzo Morera dice que no puede pagarle a Queen lo de los otros 2 días y por eso queda como un conflicto. Hay un conflicto en donde Queen dice, si no me puedes pagar, o sea, tienes que pagarme, porque ya las 2 fechas estaban Pactadas. Si se murió el señor, no es nuestro problema, nos tienes que devolver el dinero. Enzo Morera dice que no puede, pero al final sí tiene que pagarlos. Y hay una anécdota donde dicen que Queen se asustó un poco al ver que las calles estaban como muy vacías y que era una ciudad casi que fantasmal, porque el luto nacional era tan fuerte que la gente no salió y hasta que cerraron el aeropuerto. Algo así pasó. Tengo que leer un poquito más, esa parte como que no la tengo todavía como que muy clara, pero ellos logran salir de Venezuela, digamos. De hecho creo que se van a Estados Unidos y de Estados Unidos es que vienen a México. Pero ese fue, digamos, el conflicto que hubo, el que los conciertos del 28 y el 29, o el 29 y 30, no se pudieron realizar. Mucha gente se quedó con la entrada fría. Yo he conocido a muchas personas que, bueno, cargan eso como una cruz en sus vidas. Fíjate. Porque tenían así la entrada comprada para el día 29 y, güey... O para los 2 días siguientes, ¿no? Porque eran dos fechas. Con la entrada. Yo he logrado tener en mi vida 2 entradas, una se me perdió, pero el ticket era es muy buscado por los fans, ya te dije, por el logotipo del niño con las muletas. Exacto. ¿Qué otra cosa? Vamos a hacer un cortecito y vamos a ver cómo al paso del tiempo, cómo